Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas, te esperamos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que nos estás mirando por los canales de YouTube y también en Facebook, ¿verdad? En este día agradecemos al Señor porque estamos en un nuevo programa, Un Encuentro con Jesús. Qué bueno, hermanos, que cuando nosotros preparamos la programación de todos los lunes y jueves, lo hacemos realmente con mucho amor, pensando en que vamos a llegar a alguien. Alguna persona va a estar pasando una necesidad tremenda y seguramente va a encontrar esa palabra de aliento, esa palabra de gozo, ¿no? De decirle que el Señor está con él. El Señor nunca se ha olvidado de nosotros. Esto es lo más importante. Y agradecemos a Dios, hermanos, porque estamos pasando una semana muy intensa, con preparativos, porque ya se viene el aniversario de la iglesia donde estamos nosotros trabajando, el Puerto de Paz. Y bueno, estamos preparando no solamente la parte de alabanza, la música, sino seguramente las hermanas están con el adorno, con la decoración de la iglesia, todo esto, ¿no? Que requiere cuando uno cumple años, ¿verdad? Cuando uno celebra un aniversario más, tiramos todas las cosas por la ventana, como se dice, ¿no? Así que, hermanos queridos, en esta tarde hay realmente bendición de parte de Dios. Yo quiero con esto compartir, y cuando comparto esto con ustedes, lo hago, hermanos, sabiendo que toda palabra es inspirada por Dios. No mi palabra, sino la palabra que sale de la boca de Dios. Estuve viendo algo acerca de las cartas que envió el ángel a las 7 iglesias, ¿no? Allá a las 7 iglesias de Asia Menor, hoy diríamos Turquía, ¿no? Y una de las cartas que me llama la atención, desde ya todas las cartas son realmente muy hermosas, ¿no? Cómo Dios habla, cómo Dios llama la atención, cómo Dios nos da la salida y después nos da la promesa. Qué bueno, ¿verdad? Cuando Dios nos llama la atención, no solamente nos llama la atención, sino nos muestra la salida a los problemas. Y no solamente eso, sino que habiendo cumplido estas instructivas de parte de Dios, tenemos la promesa, ¿no? Promesas hermosas, promesas tremendas de parte de Dios. Y una de las cartas que hoy quiero compartir con usted, hermano, es la carta a la iglesia en Éfeso. La carta, una de las primeras cartas, podríamos decir, ¿no? Donde el Señor
primeramente llama la atención, ¿no?, a la iglesia. Y vamos a leer antes el texto bíblico que corresponde a esta carta. Está en Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 4 vamos a leer. El 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras, tu trabajo, tu paciencia y que tú no puedes sufrir los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Esto es lo que quiero hacer énfasis, ¿no? Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. No has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y en la versión Nueva Traducción Viviente, voy a compartir estos últimos 2 versículos, el 3 y el 4. A ver, Apocalipsis. Acá está. Capítulo 2, verso 3 y 4. Has sufrido por mi nombre, dice, con paciencia, sin darte por vencido. Qué bueno, ¿no? Una cosa en positiva. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Y acá en la versión Valera dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La primera, hermano, de las cartas que Jesús dirigió a la iglesia o asamblea, ¿no?, fue escrita a la iglesia en Éfeso. Y la iglesia de Éfeso estaba situada en una ciudad muy comercial. Muy comercial. Era un centro religioso pagano importante. Mire usted. O sea, no era fácil ser creyente en Éfeso. Había mucha dificultad. No era fácil. Los cristianos habían sufrido debido a su fe en aquella iglesia. El Señor lo sabía, ¿no? Porque el Señor todo lo sabe. Y apreciaba esta fidelidad. Como les dice, ¿no?, en el verso 2. ¿no? Esa fidelidad, como también apreciaba de esta iglesia su trabajo, su paciencia, su vigilancia, para no soportar a los que impartían enseñanzas erróneas como hay en todo lugar. Sin embargo, en este verso que leímos en estos 4, ahora Jesús les hacía este reproche, casi en el último versículo que leímos, el 4. Has dejado tu primer amor. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Usted sabe que la característica principal del cristiano hoy es amarse. En esto conocerán, dijo el Señor, que soy mi discípulo. Y se aman unos a otros. Ahí está, ¿no? Hermoso, hermanos queridos. La verdad, el Señor estaba hablando algo acerca a la iglesia, a la asamblea. Habían dejado su primer amor. ¿Y cuántos
hoy en día están pasando la misma situación. Cuando estos cristianos habían creído en el Señor Jesús, como nosotros en una oportunidad, su vida había hallado su fuente y su celo en el amor por Él. Y no solamente en eso, sino en el gozo por haberlo conocido. ¿No? Pero con el paso de los años, como pasa en toda área de nuestra vida, ¿no? Se va desgastando, no solamente en el matrimonio, sino en el trabajo, hay veces en la iglesia, en la familia, ¿no? Paso a paso, hermanos, tu fe había perdido su frescor. Esa fe puesta los ojos en el Señor se fue diluyendo. Y usted sabe que, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, tenían también algo a su favor, porque sin desanimarse, ellos continuaban sus actividades cristianas. Pero quizás, porque su servicio, las actividades en la iglesia o en el trabajo, en su hogar, los absorbía demasiado. Si vamos a la iglesia, mucha actividad nos absorbe tanto que perdemos la vista en el Señor. Y esto pasó a la iglesia en Éfeso. Mucha actividad y perdieron la vista en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Y un gran peligro amenazaba, hermanos, a aquella iglesia. Un gran peligro. El agua todavía corría en el arroyo, pero su fuente, que es Cristo, el primer amor, se había secado. Está pasando esto, hermanos, hoy en día está pasando esto. La misma situación. Si usted pregunta a un creyente, a un hermano, ¿por qué va a la iglesia? No sé cuántos llegarán a responder de una forma bien convincente de que uno va porque necesita de Él. Necesita fuerza, necesita bendecirlo, adorarlo. Es la única fuente de agua viva. Pero hay tanta actividad, tantas cosas que realmente nos absorben. ¿Y qué decir de la parte material de nuestra familia, en nuestro hogar? De la falta de dinero, que hay cuentas por pagar, que no se llega el mes. Todo esto, entonces absorbe. El domingo estamos en el monte ahí, ¿no? Con el Señor. Y el lunes ya otra vez al valle. Entonces esto es lo que estaba pasando en esta iglesia en Éfeso. Y el Señor mandó una carta, ¿no? Y esta carta a Éfeso, iglesia del primer siglo, nos interpela a todos. Nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? No sé por qué en una ocasión le preguntó el Señor a Pedro. Dijo: Pedro, ¿me amas? Y por 3 veces le preguntó. A veces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Amamos al Señor? ¿Amamos al Señor o amamos la obra del Señor? ¿Amamos a nuestros hermanos? Porque esto dijo el Señor: en esto los conocerán que son mis discípulos. O cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, no estamos de acuerdo con alguien, nos pasamos a la otra vereda y levantamos muros. Entonces, esto tenemos que, en este día, hermanos, hacernos
una pequeña reflexión, ¿no? Como creyente, puedo perder el fervor del primer amor por Jesús, por mi Salvador. Es una gran realidad también esto. Pero ni mis obras, por buenas que sean, hermano, ni mi celo por la verdad me van a preservar, me van a mantener ahí, unido al Señor. Y el verso 5 dice, para hacer las primeras obras. A ver, vamos a leer el verso 5. Mira hasta dónde has caído, dice. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Por eso necesito mirar, hermanos, la realidad enfrente, salir de mi religiosidad, de mi costumbre, ¿no? Y mantener una comunión con el Señor. Volver a ese primer amor, a esa comunión con el Señor. Antes que las actividades. Volver a estar en comunión, volver a estar en una comunión íntima con el Señor. A través de su palabra, a través de la oración. Porque, ojo, el Señor un día nos va a reclamar esto, hermanos, como le mandó a esta iglesia, ¿no? Las primeras obras emanan del primer amor, por supuesto. Y no a la inversa, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice 1 de Juan 4, verso 19. Hermanos queridos, esto es importante para nuestra vida. Darnos cuenta si se está muriendo ese primer amor. O sea, el decir morir el primer amor significa que ya no darle mucho interés en querer orar, en querer estar en comunión con el Señor a través de la oración, ¿no? De la palabra. En querer hacer más cosas visibles ante la gente, antes que hacer lo más privado cuando oramos y cuando conversamos con el Señor. Hermanos, esto me llama por eso la atención mucho, porque no solamente le dice el Señor las cosas buenas que ellos han hecho, pero tenía algo contra la iglesia en él. Que había dejado su primer amor. Hermanos, hagamos una pequeña reflexión en nuestra vida cada día, siempre es importante, para ver si estamos realmente estamos en el Señor. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Él es la vid, nosotros los pámpanos, ¿verdad? Es importante esto. Una rama que es cortada del árbol se seca. Tenemos que estar ahí, injertados, pegados ahí al Señor. Vamos a escuchar un tema musical para meditar en esto que hoy el Señor seguramente estará hablando a alguien, ¿no? Estará hablando a mí y yo solamente sé cuál es mi realidad espiritual. Escuchamos un tema musical. Justo al borde de un abismo vive el ser humano que a veces cae en él por dejarse impresionar de las cosas de este mundo y
llenarse de maldad. Pero hay alguien en el cielo que os sigue diciendo: soy quien te creó. Sí. Con mis manos te formé y soplando ante tu rostro a esta vida te di yo. El hombre necesita cada día más de Dios para poder limpiar su corazón. El hombre necesita cada día más de Dios y debe saber que sin Jesús no hay salvación. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Presentamos No es tan simple como parece. Las respuestas del Dr. Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿De dónde surge la adoración a María y a los santos tan común en la Iglesia Católica? Bueno, nosotros pudiéramos comenzar a responder eso de varias maneras. En primer lugar, tenemos que recordar que nosotros vivimos o venimos en el desarrollo de la historia de un mundo completamente animista. En ese mundo animista se consideraban que las cosas, los objetos tienen ánimas o almas. Y de ahí entonces que en el mundo animista se hable tanto de demonios y se hable tanto de objetos que pueden causar mal, que pueden echar maldición. De esa misma manera, en ese mundo animista existen entidades que sirven de mediadoras entre los hombres y estos seres superiores, ¿verdad?, que tienen poder para controlar los eventos de la naturaleza, la lluvia, el mar, las tormentas y demás. Eso es como un trasfondo general de donde nosotros venimos. En algún momento de la historia, la iglesia primitiva, que venía desarrollándose muy bíblicamente, se une con el paganismo del Imperio Romano. Y se cree que eso ocurre a partir de cuando Constantino, el emperador Constantino, se convierte a la fe cristiana alrededor del año 313. Algunos cuestionan su conversión, otros la afirman, independientemente de si fue cierta o no. La realidad es que poco tiempo después de que Constantino se convirtiera, otro emperador del imperio oficializó la iglesia cristiana como la iglesia, la hizo la iglesia oficial del imperio. En ese momento se comienza a producir un matrimonio, por así decirlo, una amalgama, no solamente entre lo que era el poder de la iglesia y el poder político, que lamentablemente trajo tantas consecuencias y daños en el futuro, sino que también se comenzó a producir una amalgama natural entre las creencias primitivas de la gente proveniente del mundo animista y lo que eran las nuevas corrientes cristianas. Y muchas veces lo que el pueblo terminó haciendo, con el apoyo ya sea tácito porque no habló o el apoyo activo de la Iglesia de Roma, fue sustituir muchos de estos nombres y seres supuestamente intermediarios por los nombres de los santos y de la Virgen María, que ahora servirían de intermediario. De manera que en el trasfondo histórico, la adoración a María, la adoración a los santos, surge en algún momento y paulatinamente cuando creencias paganas que
el pueblo que creía firmemente en estos intermediarios, comienza a ser reemplazadas por creencias cristianas tradicionales, no bíblicas, y terminamos nosotros con un sistema completamente corrompido, lamentablemente. Tenemos que recordar que la Biblia enseña de manera categórica que hay un solo intermediario entre Dios y el hombre. Esto es como la palabra de Dios lo enseña en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Eso es lo que la Biblia enseña. Por tanto, nosotros tenemos que rechazar todo aquello que no corresponde a la revelación bíblica y recordar también que cuando nosotros sustituimos el lugar de Dios por cualquier otro santo intermediario o la misma Virgen, nosotros estamos cometiendo un acto de idolatría. Algo que para Dios y a la luz del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento es un pecado, una violación a su ley significativa, a su carácter y a la esencia de lo que Él mismo es. Qué hermoso, hermanos, esta reflexión que en esta oportunidad nos trajo el pastor Miguel Núñez. Este pastor es doctor en infectología y nos habló acerca de la idolatría, ¿no? De esto que siempre está en todo momento, en cuanto a lo que nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos. Y bueno, solamente la luz de Cristo va a hacer de que esto pueda salir de nuestra vida. Y como decía el pastor Miguel Núñez, que todo aquello que ocupa el primer lugar que le corresponde a Dios, esto es idolatría. Y esto es algo que realmente Dios no está de acuerdo, ¿verdad? Bueno, hermanos queridos, gracias al Señor por este siervo de Dios que también nos va a estar enviando material para que podamos compartir con los hermanos. Y otra manera de también escuchar a otro consiervo para seguir conociendo más, ¿no? de la palabra de Dios, algunas cosas que por ahí desconocemos o no estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, hay algo que dentro del Evangelio de Juan que estamos estudiando nosotros, hay el capítulo 9, que recién llegaremos a ese capítulo, porque estamos en el capítulo 7. El día domingo estaremos el capítulo 8 viendo. Hay un pasaje, un acontecimiento muy importante en esto, acerca de lo que Jesús hizo, ¿no? Realmente uno de sus milagros, de los tantos que hizo, ¿no? Pero este le trajo también muchos problemas en relación a los fariseos, a los escribas, a todos los religiosos, ¿no? Que estaban en esa época. Y dice el capítulo 9, verso 1, dice: pasando Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Este es el acontecimiento. Un hombre ciego de nacimiento. Y preguntaron, le dice a sus discípulos, diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Mire usted la pregunta, ¿no? Respondió Jesús: ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí está. ¿Qué más sigue? Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Y para este hombre iba a venir la luz. Y esa luz no solamente interior, sino esa luz la cual sus ojos podían ver la realidad de lo que les rodeaba. ¿Verdad? Y ahora vamos a ver en este pasaje, hermanos, que quiero compartir también con ustedes, este otro tema que es interesante. Vamos a ver una perspectiva diferente sobre el dolor, ¿no? Porque si tuviéramos que predecir cómo reaccionaríamos, ¿no? Cada uno ante circunstancias difíciles y situaciones desafiantes, ¿no? Podríamos suponer que nuestra respuesta
se basaría en la grandeza del obstáculo frente a nosotros, al decir, esto sobrepasa este problema, nuestro entendimiento y nuestra fuerza, ¿verdad? Eso podríamos decir. Cuando de hecho, hermanos, el resultado probablemente estará determinado por nuestra perspectiva. El resultado de los problemas que vienen, de las circunstancias difíciles, situaciones desafiantes, todo va a depender, hermanos, depende de nuestra perspectiva para poder salir de este problema, ¿verdad? Ahora, si nuestro enfoque, si nuestra mirada tiende a fijarse en nosotros solamente y no en los demás, entonces nuestro problema va a ser muy grande. Pero si nosotros miramos lo que otras personas están pasando, vamos a ver que nuestro problema es tan chiquito que nos habíamos preocupado tanto por ese problema, ¿verdad? Sin embargo, hermanos queridos, la Escritura nos enseña que si nos decidimos en el momento difíciles ir a Jesús, ¿no? Él puede reorientar. Él nos puede dar otra perspectiva diferente, ¿no? Él nos puede reorientar y reajustar nuestra perspectiva. Porque Jesús realmente es el que nos da la fuerza, la fortaleza. Y ahora, hermanos, esta reorientación es lo que vemos hacer a Jesús con sus discípulos hoy en este pasaje. Cuando vemos a un hombre ciego desde su nacimiento, ¿no? Y a veces los problemas, las tribulaciones aparecen, por supuesto, en nuestra vida cotidiana todos los días. Todos los días. No solamente problemas pequeños, sino problemas grandes, de salud, de enfermedad, y de todo esto, ¿no? Y Jesús, por ejemplo, utiliza el caso del ciego de nacimiento, en este caso, hermanos, este milagro, para demostrar, porque todo lo que el Señor hablaba o decía, o algún milagro que Él hacía, nos quería enseñar una lección. Y en este caso, el Señor utiliza el caso del nacimiento para demostrar que nuestro sufrimiento, cualquiera que estés pasando en el día de hoy, hermano o hermana, tiene un propósito. ¿Recuerda de la vida de Job? Tuvo un propósito. Y a la final fue bendecido en gran manera, ¿no? Tiene un propósito. Incluso cuando no lo vemos. Incluso cuando no lo vemos, ¿no? Sin importar a lo que nos enfrentemos, hay una cosa de la que podemos estar seguros. Dios, esto lo que nos está pasando, Dios está utilizando para que sus obras se den a conocer. Para que se vea lo poderoso, lo que no hay nada imposible para Él. No solamente para eso, sino para que sea glorificado su nombre en última instancia. Y si leemos este acontecimiento en este capítulo 9, fue para eso. Para que Dios se glorificara en la vida de este hombre. ¿Verdad? Mientras que los discípulos miraban hacia atrás, ¿no? Hacia los orígenes del ciego, ¿no? Para ver qué pasó, por eso vienen las preguntas. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese el ciego? A veces preguntamos cada cosa, hermanos, y no nos damos cuenta que realmente detrás de todo esto está la mano de Dios, el obrar de Dios. Entonces, mientras que los discípulos miraban hacia atrás para saber cuál era el
el porqué de este ciego de nacimiento, Cristo quería y lo dirigió hacia otra dirección, hacia el futuro, a lo que iba a pasar con este ciego, ¿verdad? A veces por eso un cambio de perspectiva, a veces, hermanos, lo necesitamos. Y para tener más conciencia, ¿no? Y para lograr una comprensión más profunda todavía de lo que es el obrar de Dios, de lo que es Dios, para saber en quién estamos creyendo, ¿verdad? En niveles que no habríamos conocido si no hubiéramos pasado por esa dificultad, porque imagínense, si no pasamos por dificultades, ¿cómo podemos conocer a Dios? A veces digo yo, ¿no? Hay hospitales porque hay enfermos, hay cementerios porque hay más muertas, ¿no? Para todo tiene su propósito. No es que fue así nomás por así, ¿verdad? El dolor, hermano, siempre tiene un propósito mayor en nuestra vida. No se olvide, hermano, de eso. La dificultad, por más pequeña que sea, siempre tiene, hermanos, un propósito en nuestra vida. Y rara vez lo podemos comprender, ¿es verdad? Cuando estamos pasando un momento difícil. Ahí no pensamos, no decimos, pero creo que Dios está obrando a través de eso. ¿Quién va a decir eso? Nos desesperamos, esperamos que otras personas nos digan o preguntamos en qué estamos fallando, ¿no? Como en este caso los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Pecó tus padres? ¿Quién pecó? ¿Cuál fue el problema? Detalles, ¿no? Mirando hacia atrás. Siempre miremos hacia lo que Dios quiere hacer a través de del problema que estamos pasando. ¿Verdad? En este día, no sé cuántas personas, no sé cuántos de los que nos siguen en este programa, nuestros suscriptores, o por ahí los que nos ven, ¿no? Estarán experimentando una temporada difícil. Y es tentador mirar atrás, ¿eh? A veces no miramos adelante, miramos hacia atrás, como en este caso los discípulos, ¿no? Tenemos que mirar hacia días más brillantes y mejores. Y no preguntarte qué, por qué, para qué, cómo. En este caso los discípulos decían, ¿quién pecó? Sus padres. ¿No? Sin embargo, Jesús, hermanos, como en aquel tiempo con sus discípulos y como hoy en día con nosotros, quiere hacer por nosotros lo que Él hizo por los discípulos. Él desea que miremos hacia adelante y nos preguntemos, ¿qué propósito hay en este dolor? ¿Qué propósito Dios tiene con mi vida en esta situación difícil? ¿Qué propósito hay? ¿Qué propósito? Y no solamente el propósito, sino cómo será glorificado Dios. A través de este acontecimiento, de este problema, de esta dificultad, ¿cuántos van a llegar a conocer a Cristo? Esto es lo que tenemos que preguntar a nosotros, ¿verdad? Pero a veces no nos preguntamos, a veces no vemos esto, no vemos el futuro. Miramos siempre atrás. Y también no solamente preguntarse qué propósito hay con esto y cómo será Dios glorificado, sino también cómo puedo honrar a Dios con mi manera de responder en tiempos difíciles. Porque uno alaba a Dios, agradece a Dios, canta y todo lo que un cristiano hace, ¿no? Cuando las cosas marchan bien. Pero el problema es cuando
las cosas no marchan bien. Cuando hay tormentas, cuando hay temporadas de invierno, de otoño, ¿no? Entonces debemos, hermanos, hacernos estas preguntas. No tanto, ¿por qué es este problema? ¿Cómo vino? ¿Para qué? ¿Por qué? Y con este acontecimiento, con este milagro, Dios les enseñó, yo creo, una gran lección de cómo tener una perspectiva diferente sobre el dolor, sobre la situación difícil. ¿Verdad? Tenemos que, hermanos, elegir. Mirar hacia arriba, no atrás, hacia arriba primeramente, ¿no? Y enfocarnos en el futuro. Aferrándonos a la esperanza, ¿no?, de que Dios utilizará tu situación, mi situación, para mostrar sus buenas obras al mundo entero y para que glorifique a Dios. A medida que te conformes más y más a la imagen del Hijo. Qué hermoso, hermano. La verdad que a veces nosotros, en el momento difícil, es verdad, ¿no? Yo no he visto que, ni en mi vida misma, ¿no?, cuando paso momentos difíciles, me cuesta, ¿no?, ver todo esto como un propósito para mi vida. El programa anterior vimos acerca de las pruebas, ¿no?, para que mi fe sea probada. Hablábamos, ¿no? Santiago hablaba en su libro, ¿verdad? Entonces, yo creo, hermanos, que tenemos que tener una mayor perspectiva en nuestra vida. Otra perspectiva. Y al observar mi situación y mis circunstancias, porque sé que para todo esto Dios está en la ecuación. Dios está ahí está, atento. Sabiendo que todo esto, primero, va a ser para la sanidad de este hombre, ¿no?, para glorificar su nombre. Y para que a través de esto, de este milagro, mucha gente pueda creer. No solamente mucha gente, sino que te van a ver como un hombre de fe. Esto es importante, hermano. A veces somos cobardes, ¿no? Perdón la expresión, pero somos así. Tenemos un problema, una dificultad. Lo primero que hacemos, como el avestruz, escondemos nuestra cabeza ahí en el hueco, en el hoyo. No queremos ver la realidad. Dios mío. Quisiéramos que pase rápido esa prueba, esa dificultad. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Confiad en mí, yo he vencido. Ahí está, hermano. Y todavía lo que nos espera, ¿no? No le quiero dar malas noticias, pero es la realidad. Días mejores no habrá sobre la tierra, dijo el Señor. Así como cuando ya va a nacer nuestra redención, es como la mujer de parto. Dice. No disminuye los dolores, también va aumentando, ¿no? Va aumentando los dolores hasta que llegue el día en que nace. Y ahí, cuando nace, hay alegría, hay gozo, ¿verdad? Porque un nuevo será nacido. Hermanos, cambiemos de perspectiva, ¿no? Miremos con los ojos del Señor. Y damos al Espíritu Santo que nos ayude. A serenarnos, a tomar con calma, a preguntar cuál es no por qué me pasa esto a mí. No. ¿Por qué? ¿Cómo? No. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué Dios quiere hacer? Quiere mostrar.
a través de este milagro, a través, perdón, de este problema que está surgiendo en mi vida. Así que, hermano, aferrémonos al Señor, tengamos una otra perspectiva hacia el futuro, ¿no? Mirando hacia arriba. Que el Señor nunca falla. Entonces es bueno. Escuchamos un tema musical, hermano querido, y ya estamos, a ver, estamos continuando con el programa Un Encuentro con Jesús. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí, oh sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá en tus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store, Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Qué hermoso tema musical que nos trajo nuestro hermano, me olvido siempre el nombre de este hermano, un cantante chileno,
y realmente tiene muy buenos temas musicales. Lo conocí desde muy joven, lo conocí cuando vino a la Argentina acá muchas veces a dar sus conciertos. La verdad, hermanos queridos, que este tiempo nos lleva a pensar que, como dijo el Señor, ¿no? Días buenos no hallaréis en la tierra, ¿no? Y siempre habrá aflicciones, ¿no? Tendremos siempre aflicciones, pero Él dijo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Esto es lo que tenemos que nosotros, cada día, ¿no? Cada día nuestra mente tiene que estar sabiendo que su palabra es fiel y verdadera. Y esto es lo más importante para cada uno de nosotros, porque van a venir días muy complicados a nuestra tierra, ¿no? Días donde quizás veamos qué pandemia, ¿no? Otra pandemia vendrá, no sabemos, pero imagínense, ¿quién iba a saber, ¿no? Que iba a venir el COVID, ¿no? Esta pandemia tremenda, hermano. ¿Quién? Donde nos tuvo casi 2 años, ya para 3, ¿no? Encerrados, cuidándonos con todas tomando estas medidas de higiene, de cuidado, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que Dios tuvo un propósito también con esto. Ahora, aquel que sacó provecho de todo esto, que aprendió la lección y supo para qué ha sido esto, bueno, creo que esto va a ser importante para su crecimiento espiritual. Pero aquel que no sacó ninguna lección, solamente estar encerrado casi 2 años en casa, ¿no? No sé. Como decía el otro día la sierva, decía, tantos hermanos pidieron, pastora, ¿cuándo va a abrir la iglesia? ¿Cuándo va a abrir? ¿Abrir la iglesia? Nadie viene. Qué tremendo, ¿no? Qué ironía. A veces me da a pensar mucho esto, hermanos queridos. Bueno, vamos a ir a otro sector que tiene preparado acá un encuentro con Jesús. Es un viaje a través de la Biblia. Estamos nuevamente haciendo este viaje a través de cada libro, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Ya vimos 2 libros, Génesis y Éxodo, cada uno en 2 partes porque eran muchos versículos. Ahora vamos a ver el libro de Levíticos. Este libro, que quizás si usted lo lee, lo quisiera leer, ay, ¿cuánto le va a costar, no? Lee texto. Pero con esta forma de narrar, con esta forma de la narración escrita de esta organización cristiana Bible Project, realmente es fácil de comprender. Fácil de comprender estos 27 capítulos que tiene el libro de Levítico. Usted no sé en cuántos días lo leería, ¿no? Pero acá, en 10 minutos creo, vamos a ver lo que es el libro de Levítico. Vamos ya a este sector, un viaje a través de la Biblia. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma.
Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las 3 maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay 2 secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo.
Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales. Y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. Qué hermoso y qué complejo entender, ¿no? Este libro de Levíticos. Pero hay algo muy claro en todo esto, ¿no? Y es la palabra santidad. Santidad. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Esa es la gran realidad, hermano. Por eso Dios dice en su palabra que Él es santo. Yo soy santo. Y ustedes también tienen que ser santos. Sed santos porque yo soy santo. La palabra santidad es la que llena casi todo este libro. Cuando vemos todo este gráfico, esta narración graficada, nos damos cuenta solamente que tenemos que buscar la santidad en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir tenemos que buscar la santidad. Esto es tan importante y yo creo, hermanos queridos, que la santidad también es algo privado, algo de vivir entre las 4 paredes. Porque uno puede ante la gente mostrarse de una manera distinta a la que uno lo hace en su propio hogar, en las 4 paredes. Por eso es tan importante. Y como Dios todo lo ve, que Dios, hermano, está siempre atento a todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y por eso dice en su palabra que sin santidad, el libro del autor de Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender y ser cuidadosos.
En toda nuestra manera de vivir tenemos que ser santos. Va a costarnos seguramente, pero lo vamos a lograr. Vamos a lograr que cada día tenemos un abogado, Jesucristo. Que dice el apóstol Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que, hermanos queridos, es hermoso este libro de Levítico. Muy complejo si lo leemos así nomás, ¿no? Pero en esta situación, con estos gráficos, es muy hermoso entender. Y más que todo, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Cuando uno lee la palabra de Dios, tiene que leerlo bajo la guía del Espíritu, porque Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Así que, hermanos queridos, que Dios los bendiga mucho. Y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Esperamos haber llegado de una manera especial a su hogar, a su vida, llevando bendición, llevando palabras de aliento, palabras que vienen de parte de Dios. Que Dios me lo bendiga mucho. Saludos a cada uno de mis hermanos. Que tengan un buen fin de semana. Esta semana nosotros tenemos fiesta porque tenemos aniversario de la iglesia. Ya el día lunes estaré compartiendo con ustedes algunos pasajes del aniversario. Estaremos filmando para pasarlos por el programa. Así que, hermanos queridos, vaya a la iglesia, congréguese, no se olvide y pregúntese si realmente usted ama al Señor. No ha perdido ese primer amor, como esa carta que le mandó el Señor a la iglesia en Éfeso. Así que, hermanos queridos, que Dios me lo bendiga mucho. Y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Que Dios lo bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos mi los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.